Iniciar grabación y empezamos. Aquí tenemos la sección 5. Estamos en la sección 5 del libro La ciencia y la psicología, un estudio interconductual. En esta sección ya se toca la psicología como ciencia interdisciplinaria. Es el último capítulo de esta sección del libro, antes ya de pasar a la sección final, que es el epílogo. Empezamos que el tema de hoy es el capítulo 30, que es psicología y antropología. Y bueno, empezaríamos viendo si es que tienen algunos comentarios sobre la lectura que les ha parecido. Creo que de todos los capítulos de los que habla sobre cómo se relaciona la psicología con otras disciplinas, este es el más largo en cuanto a, digamos, las similitudes, las aportaciones y algunos como trabajos en conjunto. Y es entendible, ¿no? La antropología y la psicología, pues las dos son ciencias sociales. Aportaciones. Aunque yo no diría que la psicología sea ciencia social, recordando que también se estudia comportamiento animal. Si solo fuera el estudio del comportamiento humano, ya como que un poquito me la creo que pueda que sea Es ciencia cierto, social. es cierto. Uh-huh. Si solo nos centramos en las personas, Pero pues sí, sí, ajá. aunque también hay diferencias, ¿no? Por el tema de entre individualidad y colectividad, o Uh-huh. estereotipo, entre lo estereotipado y lo individual, por lo que diferencia, ¿no?, la psicología y las ciencias sociales, pero como que la diferencia más obvia está en el hecho de que el psicólogo no solo estudia el comportamiento humano, sino también animal. Y bueno, ¿qué otro comentario podrían hacer? De Bueno, a repente, mí, Mario. sí, a mí me ha gustado un poco la lectura porque parece que como una revisión a lo que comúnmente queríamos como evolución, ¿no? De que algunos dicen, no, que el hombre se originó en África, en Asia, en Europa, o que realmente fue lineal, ¿por qué no decir que se dio de forma simultánea, ¿no? Son cuestiones que a veces uno se ponía a reflexionar, pero recién en esta lectura encontré pues que aquí se ponen a reflexionar sobre esto, ¿no? Como por ejemplo la imagen que ha puesto al inicio, no es realmente que así se ocurrió la evolución, ¿no? Sino que múltiples variantes del ser humano pues se dieron en conjunto y así, ¿no? Entonces es bastante bueno porque un poco me ayudó a entender algo que a veces es algo que se conversa, ¿no? Es algo que se conversa y en este libro pues aterriza sobre estas conversaciones, ¿no? Sobre cómo realmente pues deberíamos entender la evolución. Es algo súper necesario, digamos, para las personas. Ujú. O sea, para el psicólogo entender esto de la filogenia, la evolución cultural. O sea, es como que si queremos entender la evolución psicológica, o sea, la historia interconductual, hay que también entender las otras evoluciones, ¿no?, la filogenética y la cultural. Ujú. ¿Han tenido dudas sobre el capítulo? Algo que no hayan entendido o algo así. No, estaba interesante, la verdad que es muy bueno. Sí, justamente eso. Puede ser que sea el más largo, pero fue el que como que más ganas tenías de leer ya en la segunda mitad, donde te habla, como lo comentaba aquí Mario, de algunas como orígenes, maneras de desarrollarse el ser humano. Eso yo no lo sabía hasta que lo vi en el libro. Claro. El de psicología y matemática también está bastante largo, eso sí.
Lo bueno es de que es un poquito como que el de psicología y matemáticas como que te ayuda a ir repasando temas de estadística que uno a veces vio en primer año de carrera, así. Y el de psicología y antropología como que te ayuda a repasar temas de hominización que uno a veces ve en historia y biología en academia o en colegio. Y ya cuando ingresa, pues ya no lo ves y como que se te olvidan. Entonces, como que te ayuda a repasar esos temas. Una curiosidad. Pero bueno, toca comenzar. Bueno, ir ya con los temas. Aquí nos dice que la psicología estudia la interconducta, o sea, bueno, todo tipo de comportamientos. O sea, entendiendo que el comportamiento de los organismos es relación. Entonces es como que Cantor habla, ¿no? Interconducta física, química, biológica, geológica. O sea, interconducta es como decir comportamiento. Estudia la interconducta de todos los organismos por encima de un punto de la escala evolutiva. Esta partecita es un poco difícil es un poco cuestionable hoy en día, dadas las evidencias del aprendizaje en plantas y bacterias. Pero, pero tiene un poco de sentido, digamos, que Cantor diga por encima de un punto de la escala evolutiva, o sea, como que no es de todos los organismos, sino de algunos, en la medida de que su análisis parte un poco de la sensorialidad y la motricidad para que se forme la función estímulo-respuesta. Entonces se entiende pues de que si no hay, de que él supone pues de que un organismo sin sensorialidad y motricidad pues no podría desarrollar estas funciones. Pero bueno, también puede que hayan otras formas de desarrollar estas funciones a pesar de no tener estas formas de acción, ¿no? Sensoriales y motrices, sino de otro tipo. Pero bueno, el Cantor no se puso a analizar eso. Entonces nos plantea que es por encima de un punto de la escala evolutiva. Mm, Por otro lado, nos dice que la psicología humana es cercana a la antropología, que es la ciencia que estudia al hombre, su cultura y su escenario evolutivo. Entonces se entiende pues que el comportamiento, la actividad psicológica del ser humano es similar o sea, como que no lo puedes estudiar sin entender su entorno cultural. Es como que necesario, ¿no? Y eso les da una cierta cercanía. Incluso hasta una emergencia, ¿no? Entendiendo que, digamos que si la actividad psicológica emerge a partir de la actividad biológica, la actividad cultural emergería a partir de la psicológica. Entonces, es como que bastante cercana la relación. Y bueno, y aquí nos habla de la antropología, nos divide, que dice que hay dos tipos de antropología: la antropología física u orgánica y la antropología cultural. La antropología física estudia al hombre como entidad biológica, es decir, como un animal más. En este libro, Cantor como que lo divide más para entender al hombre antes de su aparición como homínido. O sea, estudia más la antropología física, como que lo centra más en el proceso de prehominización, por decirlo. O sea, cuando todavía cuando ser un Australopithecus, incluso antes de ser Australopithecus, o sea, como tratar de el periodo más de su probable aparición en la Tierra respecto a la era geológica. O sea, como que tratando de ir viendo cuál fue el momento de aparición de los primeros homínidos. Y cómo, o sea, cómo es que de un animal surge un homínido. Y nos plantea, ¿no? Diversos factores en los que varían los hombres. Esto también lo va a desarrollar aquí. Aquí nos habla de rasgos variables y en los que varían estos tipos de homínidos y relaciones entre los diferentes homínidos.
Eh, ya la antropología cultural ya estudia más al hombre como entidad cultural, es decir, más en las civilizaciones, modos de vida, técnicas y organizaciones grupales. Aquí ya se centra en el origen y evolución de los grupos y sociedades, la organización de recursos, equipamiento de grupos en términos de tecnologías como herramientas, armas, también en términos de costumbres, de ideas y creencias, y bueno, y en las interacciones entre individuos particulares y sociedades. Entonces, ahí como que marca esta diferencia, ¿no? Una cosa es la antropología física y otra es la antropología cultural. Una ve un poquito más el proceso de hominización y prehominización. La otra ya es más el proceso de evolución cultural propiamente, ¿no? Cómo van surgiendo las primeras civilizaciones. Aunque Cantor, de hecho, sí se centra en este capítulo más en la humanización, más que en las civilizaciones en sí. Mm, ¿Se va captando bien estas diferencias o estos puntos que se han visto acá rápido? Sí, está bien. Bien. Vamos a entrar primero en la antropología física. Aquí es decir, el hombre como entidad biológica. Cantor nos va diciendo que los hombres no descienden de ningún animal subhumano, sino de un tronco común. Esto hoy en día ya lo sabemos la mayoría, ¿no? Sin embargo, hay muchas personas que ingenuamente en algún momento pueden creer que el ser humano desciende del mono. Eh, pero, o sea, Cantor dice, no, 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 nosotros no descendemos del mono, descendemos de un ancestro común al mono. O sea, nosotros tuvimos un antepasado lejano que tuvo, digamos, hijos, y estos hijos hijos, y estos hijos hijos, y estos hijos hijos, y así hasta formar un arbolito, su árbol genealógico. Y algunos evolucionaron en monos y otros evolucionaron en humanos, pero no es que el ser humano descienda del mono, o sea, es algo que de repente muchos ya sabían esto, pero como que Cantor lo va mencionando. Luego nos dice el tema de la cuna de la humanidad que nos mencionaba Mario. O sea, si es que el ser humano surgió en Asia, en Europa, surgió en África o se originó en diferentes partes del mundo. Es un poco difícil saberlo, pero aquí nos dice que los fósiles que, bueno, en Asia y Europa se encontraron fósiles y civilizaciones muy antiguas, pero que los restos fósiles más antiguos fueron en África. Entonces ya como que, bueno, generalmente se dice, ¿no? Que África fue la cuna de la civilización humana, bueno, la cuna de la humanidad, mejor dicho. Y bueno, parece que hasta el momento es lo que se ha encontrado en la evidencia. No sé si habrá consenso científico al respecto, porque ahora ya ni sé, digamos, si es que realmente, o sea, uno pues lee en los libros de biología o antropología básica o historia básica así de colegio y ve como que hay consenso, pero luego entras a la universidad y te das cuenta de que no es tan así. Entonces no sabemos si no puedo asegurar de que realmente haya consenso sobre esto. Pero bueno, es lo que Cantor nos dice y es lo que generalmente te dicen en el colegio, ¿no? De que el África fue los restos fósiles más antiguos. Entonces parece que la cuna de la humanidad pudo haber sido ahí, ¿no? Pero quién sabe. Estas cosas nunca, al final nunca se puede estar seguro, ¿no? Es cierto hasta que se demuestre lo contrario. Y bueno, bueno, de ahí nos habla del punto de acá que les mencionaba, diversos factores en los que varían los hombres, ¿no? Aquí encontramos la unidad y variedad de la humanidad. Se entiende que es unidad porque son rasgos que son comunes a todos los tipos de humanos, a todos los homínidos, pero que también los diferencian, ¿no? Entonces nos habla de que hay rasgos variantes heredados biológicamente en términos de fisiología y anatomía. Nos dice que no son rasgos psicológicos. Cantor considera que los rasgos psicológicos no se heredan, sino que se desarrollan a partir de la interacción con el ambiente, aunque también esto también es un poco discutible
curioso, porque también hay, hace tiempo vi que hablaban de un experimento de unas moscas que lograban heredar em, cierta, cierta versión por unos determinados olores a partir de unas experiencias que tuvieron sus padres, ¿no? O sea, sus padres moscas. No sé si este experimento habrá cumplido con los criterios de rigurosidad metodológica adecuados, pero como que te sugiere de que podría ser posible heredar una preferencia por un cierto estímulo u otro. Podría, ¿no? Habría que ver bien si es que este estudio cumple con esos criterios de rigurosidad apropiados. Pero bueno, acá nos menciona cuáles son estos rasgos, ¿no? Nos menciona la capacidad craneana y nos aclara que no es la característica más importante. Muchas veces se dice que la capacidad craneana es lo más importante, ¿no? O sea, en el proceso evolutivo, como que hay mucho cerebrocentrismo, o sea, como dándole más importancia al cerebro y restándole importancia al resto del organismo. Pero Cantor nos dice que no, ¿no? Que todo importa. Por ejemplo, yo resaltaría, bueno, aquí no lo ha puesto, pero yo resaltaría lo que es el pulgar oponible, que entiendo que no lo puso porque es como que a partir de cierto punto creo que ya es como una constante. Pero bueno, nos menciona el tema de la estatura, la protusión de la mandíbula, el índice nasal, la vellosidad, el tipo de sangre, la pigmentación y condiciones patológicas e inmunológicas. También nos habla de rasgos raciales, como el negroide, mongoloide, australopithecus, amerindios y polinésicos. Hoy en día también es un poco difícil hablar de razas, porque por el hecho de que o sea, se habla más de etnias, pero en esta época sí, durante el proceso de hominización, la distinción racial era más notable. Y bueno, y ya pasamos a esta partecita donde nos habla de el proceso, ¿no? De lo que hablaba en un inicio, ¿no? El periodo más probable de aparición del hombre en la Tierra. Entonces nos habla de las eras geológicas, que nos empieza con el Arqueozoico, donde todavía no habían animales, o por lo menos no se tienen registro de su existencia, si es que los hubieron. Luego viene el periodo Protozoico, donde surgen los primeros animales. Y también le llaman periodo del primer glacial. Luego en la parte posterior ya del cuaternario vamos a ver los siguientes glaciares. El primer glacial es en el Protozoico. Luego viene la era paleozoica, donde había más que nada invertebrados. Se divide en tres periodos: el cámbrico, el silúrico, tardío y superior. En esta época aparecen o se encuentran los primeros registros de que hubieron crustáceos, moluscos, protozoarios y posteriormente insectos y peces. Luego ya viene la era de los peces, ya los peces digamos, ¿cómo decirlo?, con sistema óseo, ya peces más complejos que los que habían antes, ya como que hay una predominancia, se podría decir. Y posteriormente llega la era de los anfibios, donde hay reptiles primitivos y anfibios. Posteriormente, en la era mesozoica, ya llegan los reptiles. Generalmente aquí es donde hay reptiles pequeños, dinosaurios, aves y mamíferos, y a su vez se dividen en 4 periodos geológicos. Entonces, se podría decir que esta era la época donde vivían los dinosaurios, y posteriormente ya llega la era cenozoica, ¿no? Que sería la era de los mamíferos. Se podría decir después de la extinción de los dinosaurios. Aquí estaría el periodo del Plioceno, donde predominaban los mamíferos superiores, y en la era del Cuaternario es donde ya surgen los primeros humanos. Y bueno, aquí es como que el punto que veíamos, ¿no? ¿En qué momento surgen los humanos?
Y ya a partir de esto ya pasa a la siguiente, donde ya va viendo el proceso ya de hominización propiamente, donde ya toca el hombre como entidad cultural. Nos dice que la conducta se moldea por el grupo social. Antes de continuar con el hombre como entidad cultural, ¿qué les ha parecido esta parte del hombre como entidad biológica? O sea, antes de que aparecieran los homínidos propiamente. A mí se me hace un buen repaso, ¿no? De lo que, como ya lo comentábamos, ese como repaso de lo que siempre se nos dijo, que la línea evolutiva y que pues uno podía caer antes de meterse un poquito más a investigar sobre la evolución, pues pensar que venimos de los monos, o sea, que antes éramos como los orangutanes y que pasamos a ser los humanos. Y se me hace bien que Cantor empiece más platicando sobre la antropología eh, física, porque como que da a entender el por qué sucedió la cultural, ¿no? Abre esa puerta de que decir, bueno, es que como no es una línea recta, sino que es como una hojita que van varios especies de humanos, por así decirlo, pues va a haber diferentes ambientes y luego ya te platica de las variables a tener como en cuenta, ¿no? Al momento de querer entender la antropología cultural. Claro. Es interesante, por aquí nos dice relaciones entre los diferentes humanos, o sea, de que los diferentes tipos de homínidos se relacionaban entre sí y que eran literalmente razas distintas, eran como el Rottweiler y el Chihuahua, que tú literalmente los ves que el Chihuahua y el Rottweiler son muy diferentes, son razas de perro muy distintas, algo así era en esa época, o sea, cómo convivían razas distintas de humanos así bien diferentes. Bien interesante este tema. Y bueno, de ella nos empieza a hablar del hombre como entidad cultural, ¿no? Nos dice, la conducta se moldea por el grupo social, o sea, cómo se va homogeneizando, aprendiendo las prácticas de los otros, lo que es socialmente aceptado. Y bueno, nos menciona que hay algunos componentes invariantes de la cultura, como la organización social en términos políticos, del trabajo, la familia, estratos sociales y otras más, la tecnología, el arte, el lenguaje, las leyes, costumbres y modales y el equipamiento intelectual, ¿no? Dígase el conocimiento, entiendo yo, el conocimiento como objeto de estímulo, digamos. ¿Cómo es que surge? Y bueno, podría decir que si queremos entender una cultura habría que entender estos aspectos. De hecho, la antropología cultural no se queda solo en el proceso de hominización, ¿no? Como vimos, estudia el proceso en el de surgimiento de las civilizaciones, pero también estudia incluso culturas actuales. Más que nada, entiendo que se centra más en las culturas actuales que son un poco primitivas en cuanto a que no están tan metidas en el tema tecnológico como se ha venido desarrollando y son un poco alejadas de la forma de planificación política que tenemos en las ciudades donde tenemos, ¿no? Un presidente, un gobierno, ¿no? O sea, allá también, ¿no? Sí están, por ejemplo, hay culturas, por ejemplo, acá en el Perú, alejadas, digamos, de la capital, mm, pero que, pero que no, no, no siguen las mismas, o sea, es como que es un poco difícil poder ajustar la forma en la que ellos se gobiernan entre ellos con la forma en la que se gobierna acá en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces hay que hacer algunos ajustes para irlos coordinando. Mm, em, en parte también, bueno, es un poco difícil decir que estén alejados, ¿no? Más que nada es una situación de pobreza, en parte, porque también un poco con el tema del turismo, como que se van un poquito
como que asemejando un poquito, ¿no? Como integrándose un poquito más nuestras culturas. De repente en México pasa algo así, pero no sé. Pero ese es el tema, ¿no? Que, o sea, como que la antropología cultural se puede estudiar incluso hoy en día, con culturas actuales. Bueno, aquí nos habla de la edad geológica, ya lo que el periodo del cuaternario, que es lo que veíamos acá. Aquí lo divide en dos épocas, el Pleistoceno y la época reciente, que sería el Holoceno, como, bueno, al menos a mí me lo han dicho así, ¿no? Holoceno. El Pleistoceno ya se divide en estos, ¿no? Primer interglacial, segundo glacial, segundo interglacial y tercer glacial. Recordando que el primer glacial fue acá, ¿no? En el Protozoico. Y aquí estamos en el segundo glacial y los interglaciales, hasta llegar al Holoceno, ¿no? Propiamente. Aquí vemos cómo habían diferentes tipos de humanos. Primero el Pithecanthropus y el Australopithecus. Y bueno, también nos lo va planteando desde el punto de vista de la cultura europea. Eh, Entiendo tal vez de que sea por una cuestión de que, no sé, o sea, hay como una visión un poquito eurocentrista, se podría decir, pero me imagino tal vez que será por una cuestión de que los libros están más orientados a Europa, ¿no? Eso también nos lo menciona un poco Kant, de que, de que estos, o sea, como que los estudios lo plantean más cuando estudian la cultura de estos homínidos, como que se enfocan mucho en la cultura europea más que en otros continentes. Bueno, es lo que hay, es como se ha hecho. Mm, En parte tiene su punto positivo, ¿no? O sea, digamos que hay un conocimiento más profundo y detallado de la cultura europea y entiendo de que, digamos que de otros continentes, como que el conocimiento de su cultura en estos periodos es como que un poco todavía incipiente, ¿no? Entonces, entiendo un poquito por qué lo hacen así, ¿no? De repente, con el pasar de los años, se puede mostrar, ¿no? De forma más completa. Bueno, en este periodo del segundo glacial e interglacial también hay otros como el Sinanthropus y otros más. Y la cultura europea es el Albevillan. Luego nos habla del Fontechecade y el Stenheim. Ya el Paleolítico temprano le llaman este periodo. Luego llega la época del Neandertal en el Paleolítico medio y el Cro-Magnon durante el Paleolítico superior, hasta que llegamos a la época moderna, digamos el Holoceno propiamente, donde estaría el hombre actual, y aquí ya se dividiría en Mesolítico, Neolítico, Edad del Bronce y Edad del Hierro, ¿no? Hasta acá era como que Paleolítico, y acá ya entra el Mesolítico, Neolítico, Edad del Bronce y Edad del Hierro. Y esto me recuerda a Age of Empire 1, si es que lo han jugado. Y bueno, esto es más que nada lo que nos habla, ¿no? Sobre el hombre como entidad cultural. Es un poquito más breve que el hombre como entidad biológica. Mm, ¿Qué opinan de esta parte? Justamente como lo veníamos viendo, ¿no? Que ya te puedes poner a imaginar de, pues, ver cómo hubieran sido las relaciones entre las diferentes razas de humanos y ver, pues, cómo pudieron haber sido sus interacciones, ¿no? Ujú. Claro, ese es un tema interesante, ¿no? ¿Cómo podríamos, o sea, porque digamos el antropólogo podría evaluar cómo fue su comportamiento en términos culturales a partir de la evidencia cultural, pero el psicólogo sería un poco más complicado por el hecho de que no podemos verlos, cómo se comportaban, o no podemos experimentar con ello. Eso ya dificulta un poco, ¿no? Pensar
A ver, a mí es lo que se me ocurre es, ¿no? Si ellos elaboraron un cierto producto cultural, ¿qué procesos psicológicos se habrán implicado en la elaboración de este producto cultural? Entonces, ahí se podría pensar un poco, ¿no? En cómo habrá sido psicológicamente. Podríamos pensar tal vez en, por ejemplo, tal vez un organismo humano actual o o algunos simios actuales o personas, digamos, que vivan en estas zonas, en estas culturas, un poco primitivas, pero actuales, cómo es que elaboran sus productos culturales y tratar de hacer experimento tal vez con estos organismos actuales y ver, ¿no? O sea, digamos, cuál fue los procesos psicológicos en la elaboración de ciertos productos culturales hoy en día y tratar de compararlos con los productos culturales de esa época. Y ahí como que ya medio como que nos podríamos ir imaginando de que cómo fue. Puede ser, no es mala propuesta para, pues por lo menos intentar, ¿no? Hacer algo que tenga que ver con la psicología. Sí, porque realmente no hay, es un poco difícil pensar en cómo se podría investigar esto. Yo creo que o sea, claro, desde el punto de vista de las ciencias sociales sí tienen sus métodos, ¿no? Para recolectar métodos arqueológicos y esto, ¿no? Pero desde el punto de vista de la psicología es un poquito más difícil. Entonces podríamos tal vez tratar de experimentar con personas de culturas actuales, pero que estén distanciadas de los gobiernos centrales, sino que ya tengan una cultura más propia, que podríamos decir más primitiva, y ver, ¿no? Cómo elaboran sus productos culturales y tratar de analizarlos psicológicamente y comparar, ¿no? Creo que sería lo más aproximado. Porque esto también nos plantea varias interrogantes, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir, ¿cómo surgió el lenguaje? Por ejemplo, es un tema bien interesante. O sea, porque nosotros hoy en día nos planteamos, ¿no? El lenguaje surge porque nosotros nos enseñamos el lenguaje, ¿no? Digamos, escuchamos a nuestros padres hablar y nosotros los empezamos a imitar y poco a poco nos vamos integrando a un grupo social. Pero en esta época donde todavía no existía el lenguaje, sino que ellos mismos lo iban inventando, o sea, ¿cómo habrá sido? Es algo súper difícil de plantearse. O sea, ¿cómo es que se inventaron el lenguaje? ¿Cuáles habrán sido las condiciones fisiológicas y culturales, ecológicas que pudieron permitirlo, ¿no? Por ejemplo, este concepto de medio de contacto ecológico, no, medio de contacto convencional, ¿no? Es un poquito difícil. O sea, si el medio de contacto convencional posibilita estos comportamientos complejos, ¿cómo era antes de que existiera el medio de contacto convencional? Si lo vemos de un punto más de Rives, ¿no? O sea, es un poco loco pensarlo, ¿no? Sí, ya con esto ya abriste más preguntas. Pero tiene sus cosas, ¿no? O sea, por ahí nos podemos imaginar. El libro de Varela, por ejemplo, de Introducción a la Psicología Interconductual, habla un poquito de la hipótesis de los modos lingüísticos, de cómo es que él cree que habrá surgido el lenguaje en los primeros momentos. Sí, creo que sí lo comenté cuando expliqué el cuarto nivel, creo. Sí. Y bueno, y ahora ya nos vamos a influencias mutuas. Nos plantea de que la psicología y la antropología se pueden ayudar mutuamente. Se entiende, ¿no? Si la cultura surge, emerge a partir del comportamiento psicológico, pues hay un aporte muy claro. Y al revés, ¿no? Eh, la cultura, digamos, al regular el comportamiento humano es algo que no se puede dejar de lado para entender. Entonces, aquí una forma en que se influyen mutuamente estas dos ciencias
es evitando ideas falaces como la idea de los rasgos innatos y las ideas de las razas superiores. Digamos que, claro, si la psicología nos lo plantea, pues como que puede ser de que una ciencia social como que evite caer en estos errores, ¿no? O la idea de las razas superiores también, ¿no? O sea, sí, se puede ver un poquito de estudios en cuanto al comportamiento inteligente y ver, digamos, que realmente esto de las razas superiores no tiene mucho sentido. Simplemente son dominios convencionales distintos. También nos habla de que no hubo una evolución unilineal, o sea, que no es por etapas, como uno suele pensar, ¿no? De que primero, primero el Australopithecus, luego el, no sé, el, el, el Homo erectus, el Homo habilis, o sea, no es tan así de que como una línea así recta, ¿no? Sino que son varios árboles de diferentes tipos de humanos que convivían, de homínidos, algunos que se extinguían. Ah, sí. Pero bueno, creo, más que nada es por una cuestión representativa. Creo que hubiera puesto el arbolito en vez de esto. Pero bueno, no se me ocurrió. Y bueno, ¿no? El hecho de que no hay culturas superiores. Mm, ya se entiende, ¿no? O sea, cada cultura tiene sus propias cualidades y decir que una es superior a otra es una arbitrariedad. Mm, y bueno, nos habla de algunas lecciones de la ciencia interdisciplinaria que se obtienen a partir de los capítulos revisados, ¿no? Teniendo en cuenta de que ya estamos terminando esta sección del libro. Y nos habla de respetar el principio de especificidad. O sea, no hay que imponer constructos de otras disciplinas. Digamos que cada constructo dentro de su determinada disciplina refiere a algo en específico. Y cuando tú como que tratas de llevar un constructo de una disciplina a otra, como que hay una cierta confusión, ¿no? En todo caso, podríamos decir de que son analogías, ¿no? Como que se ve que hay cierto parecido, pero no confundirlo, ¿no? O sea, entender de que cada nivel de organización de la realidad, por decir, como que tiene su propia lógica. O sea, digamos, las relaciones biológicas no son iguales a las que son puramente físicas y químicas. Igualmente, las relaciones psicológicas no son iguales a las que son puramente biológicas y las sociales no son iguales a las que son puramente psicológicas. Entonces hay que respetar o sea, que cada concepto se usa para describir algo en particular. Y bueno, también para entender correctamente la naturaleza humana, ya que aquí podemos tener el desarrollo evolutivo completo, cómo es que evoluciona la filogenia, cómo evoluciona la maduración anatómica y fisiológica, cómo evoluciona la historia interconductual, o sea, los contactos entre estímulos y respuestas, cómo evolucionan y cómo evoluciona la cultura. O sea, es importante tener un correcto entendimiento de todo este proceso evolutivo completo. Por ahí podría ser interesante también considerar la evolución ecológica. Mm, Pero bueno. mm, pero bueno, este sería el proceso evolutivo completo en sí. Eh, o sea, para poderlo entender, habría que entender todo. Entonces hay que estudiar las diferentes ciencias, no solo psicología, para poder entender la naturaleza humana. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, ver si hay comentarios, críticas, disgustos, gustos. Puede ser que lo último, lo de la evolución ecológica puede ser una que chance Cantor no se metió más, pero pues puede ser porque el capítulo ya iba a ser muy largo.
pero es cierto, puede ser que ahí se pudiera explicar incluso lo de cómo se fue desarrollando el lenguaje más en sus primeros eventos, por así decirlo. Diría que, o sea, en parte sí está como que implícito, ¿no? Recordando también que en el capítulo de conducta desajustada, también como que hablaba un poco de este tema, ¿no? Pero claro, no lo plantea como un nivel evolutivo del comportamiento, sino que es como que, no sé, a mí me parece que, creo que también en parte esa que estos conceptos ahora de, como esto de los patrones de acción modal o de aprendizaje en plantas o cosas así, creo que no estaba tan desarrollado en la época de Cantor. No, para nada. Entonces, Sí hay que recordar que este libro ya tiene, uy, no sé bueno para las matemáticas, pero por lo menos casi 40 años, ¿no? Casi. mm, a ver, vamos, 2022 menos 1975, 47 años, ya casi los 50. Entonces, claro, ¿no? Se entiende tal vez de que Cantor no lo consideró del todo, como, o sea, no lo puso, o sea, sí está, ¿no? O sea, sí habla de la ecología, pero no lo pone como un nivel evolutivo del comportamiento, ¿no? O sea, no como parte de la historia interconductual, sino que como que lo mete muy entre, más como que más entre fisiología y filogenética, pero no lo ve un poquito, Sí, claro, ya está implícito, pues, ajá. y bueno. ¿Cómo contribuye la antropología a la psicología? Es la primera pregunta. Yo creo que más que nada es como que la antropología refleja cómo el hombre se va reconfigurando culturalmente, ¿no? Como que a pesar de que hay variables físicas que las cuales no son solamente la capacidad craneal, sino como dijo la postura física, la musculatura, al final lo que va a reconfigurar al hombre va a ser la cultura, ¿no? Entonces creo que esa es una contribución que refleja la antropología, porque hombre hay en todos los lugares. Y claro, es un ser físico con sus diferentes características físicas, pero al final lo que va a marcar la diferencia va a ser pues, ¿no? la cultura en la cual se ha desenvuelto, ¿no? Pues eso creo que sería su aporte. Y creo que también sería pues un argumento bastante sólido pues, ¿no? En lo que antes se creía pues, ¿no? De las protuberancias cerebrales, de las protuberancias craneales que antes se creía, ¿no? Que influían en el ser humano, pues al final no es eso, ¿no? Sino es la cultura, el cual ha reconfigurado, ¿no? Y estudiar todos esos procesos culturales en el cual vive un hombre es lo que aporta la antropología. Claro. Es algo fundamental, ¿no? Entenderlo. Mm, ¿Cómo puede contribuir la psicología interconductual a la antropología? Se me ocurre que actualmente la psicología pudiera darle una rigurosidad en la metodología para en próximas investigaciones, que yo creo que ya o sea, ya se está haciendo, ¿no? Pero eh, el recordarles, ¿no? La manera de cómo investigar para que en un futuro, cuando las personas en 100 años quieran conocer cómo era nuestra cultura, que puedan responderse las preguntas que tú y yo nos hicimos de
aunque ya sé que es de un tiempo más extenso de cómo se generó el lenguaje, que pudieran hacer ese tipo de respuestas. Ujú. Claro, ahí nos podríamos plantear, por ejemplo, más que nada iría por el tema del conocimiento. ¿Cómo es posible que surja el lenguaje? Más que nada en esos aspectos, ¿no? Porque en otros más perceptuales, motrices, también como que puede ser un poco más entendible. En el tema ya del surgimiento del lenguaje sí es un poco más complejo precisamente por el hecho de que cómo aprendieron lenguaje si no había nadie que les enseñe el lenguaje. No tenían de quién aprender, de cero. Y bueno, aquí tenemos, ¿qué tipo de problemas pueden requerir un análisis de cualidades culturales? Esta pregunta creo que ya la hice anteriormente en otro capítulo. Mm, Aunque medio complicado, ¿no? Porque claro, mm, mm, acá creo que más que nada sería en cuanto a la atención psicológica en comunidades. Sí, por ahí estaba intentando pensar de que pudiera funcionar que parte del equipo de hacer negociaciones entre dos ciudades o dos culturas que van a estar compartiendo el agua o algún recurso, que la psicología interconductual pudiera ayudar en esa mediación de entender los dos puntos desde una perspectiva, pues que el interconductismo y el análisis contingencial te permite. ¿Qué pasó? Ujú. Bueno, creo que por ahí más que nada va. ¿Cómo podemos hacer una antropopsicología interconductual? Que no antes digo una propuesta, ¿no? Que se me ocurre. ¿Pueden dar de repente algún comentario agregando o alguna idea que se les ocurra? Chance continuando con la respuesta de la segunda pregunta, ¿no? Esa manera de hacer las investigaciones en la psicología va a ayudar a que los antropólogos del futuro se puedan basar en este tipo de psicología, por así decirlo, más, más de ciencia dura, en palabras de Watson, y que no bueno, entiendo que algunos métodos de investigación de este tipo de ciencias que son más sociohistóricas no pueden utilizar las que se basan mucho en el positivismo porque no están viviendo la escena. Este tipo de maneras de hacer los experimentos puede permitir que ellos puedan eh, estar más cercanos a la escena e incluso revivir alguno de estas escenas en los laboratorios, ¿no?
Claro. Y revivirla no tanto como simulaciones, ¿no? Sino como que se pueda dar. Ahí también algo que muchas Exactamente. veces se da y se piensa, por ejemplo, algo que a veces le critica, por ejemplo, a Piaget, es de que él, bueno, o sea, digamos que vio sus pues, etapas del desarrollo evolutivo, pero creo que en sus hijos y en otros niños del país donde él estaba, ¿no? Entonces era como que no se podía generalizar sus resultados fuera de ese contexto. Em, Entonces ahí podríamos ver de que tal vez muchos estudios que hacemos los psicólogos en la ciudad, pues no son generalizables a sociedades de recolectores, cazadores, agricultores. Entonces sería bueno ver si es que qué sociedades hay de estos grupos y ver, ¿no? Cómo es que se pueden mejorar, ¿no? Con nuestros conocimientos, prácticas o analizarlas, Exactamente. o sea, hacer estudios, pero precisamente con estas poblaciones, para ver si es que las hipótesis que se cumplen en las personas de ciudad también se cumplen en personas de comunidades lejanas. Exactamente, sí, por ahí puede ser nuestra propuesta de antropopsicología interconductual. Ujú. Ujú. Podría ser interesante, por ejemplo, esto de los estudios de los estilos interactivos. Se encontrará lo mismo si se hace con una persona de ciudad, así se hace con una persona que vive más en el campo, pues encontrarán cosas distintas, o en una sociedad de agricultores o ganaderos, quién sabe. Tal vez no haya. Y bueno, aquí está, creo que sería nuestro último proyecto de investigación con este libro, planteándonos el tema, que aquí sería la antropopsicología. Habría que plantearnos un problema empírico que quisiéramos averiguar, verificar o refutar sobre el tema. Estoy pensando en un experimento y no en un reporte descriptivo, por así decirlo, ¿verdad? Pero se me complica. No, pero más que, o sea, primero hay que ver el problema empírico. O sea, qué duda, o sea, qué problema podría ser bueno tratar de darle solución. ¿A ti qué se te ocurre, Mario? Un problema cultural que quisiera un poco tratar de analizar es por qué hay bastante violencia en el ser humano, ¿no? Obviamente hay una predisposición biológica a ser agresivo, ¿no? Eso es natural, ¿no? Hay agresividad, pues, desde las pequeñas aves, ¿no? Hasta los osos más grandes y el ser humano. Pero ¿por qué hay tanta violencia o por qué el ser humano es un ser que tiene tanta violencia a comparación de otros seres? Ojo que no se confunda con agresividad, ¿no? A eso me refiero. Mm, creo que Cantor en un capítulo mencionó algo al respecto de este tema. Mm, A ver si lo encuentro por acá.
Ahí nos hablaba en el capítulo 24 un poquito sobre la influencia de la complejidad de las civilizaciones actuales. Y bueno, nos habla de la tendencia de algunas instituciones a apreciarse como superiores a las otras. Nos habla de que también precisamente no se conservan algunas cualidades animales y cómo a veces se ve, digamos, como la violencia, digamos que se ve a veces como un rezago, ¿no? Como que no están tan civilizados. Pero también nos mencionaba un poco de que la violencia actual no es igual a la violencia de los animales. La violencia humana no es igual que la violencia animal. O sea, es como que en animales generalmente hay violencia, pero por supervivencia. En cambio, en humanos, pues, es difícil saber exactamente por qué la hay. Claro, pero es diferente, por ejemplo, la, la agresividad es por supervivencia, pero cuando tú haces, no sé, un acto que tú quieras destruir a la otra persona, aún tu seguridad ya está siendo asegurada, este, pero tú igual lo quieres destruir al otro, ya sería una cuestión de violencia, ¿no? La agresividad, claro, ¿no? Por ejemplo, alguien te va a asaltar, ¿no? Alguien te va a asaltar y, no sé, de repente tú tienes unas llaves, ¿no? Unas llaves en tu mano, y ya tú le impactas con las llaves en el ojo, ¿no? Pero otros que tú, por ejemplo, vayas, no sé, veas a alguien en la calle y por una cuestión, no sé, de que, no sé, racial, por así decirlo, tú le impactes las llaves en el ojo, ¿no? Cuando esa persona ni siquiera te atacó. Un tema complejo. ¿Tienes alguna hipótesis al respecto de este tema? Una hipótesis por qué hay tanta violencia en los humanos. Ujú. Me dejarías una pregunta bastante complicada, ¿no? Ya que a lo largo hemos tenido bastantes episodios de violencia, ¿no? Guerras, actualmente estamos en una, entonces yo creo que ¿qué podría ser? ¿A ti, Juan, se te ocurre una idea de por qué crees que haya violencia en los humanos? Estoy pensando, mm, porque también dependiendo de la hipótesis van a salir ideas de pues cómo verificarla o generar un experimento. Aquí también está el tema de qué tanta violencia hay, ¿no? Porque si queremos saber por qué hay tanta, también habría que preguntarnos qué tanta violencia hay actualmente. Y podríamos preguntarnos qué tanta hay violencia con relación a otros momentos de la historia humana o en otras civilizaciones. Es que hay culturas que son, o sea, claro, o sea, culturas que tengan mayor tendencia a la violencia y otras que no, y cuáles fueran tal vez los motivos, bueno, las variables, mejor dicho, que influyen en esto, o en épocas, en qué época hubo mayor violencia. Porque claro, también cuando decimos por qué hay tanta violencia también es un poquito ambiguo, porque tanto es como que tanto con respecto a qué, o sea, ¿qué es tanto? O sea, ¿qué tanto por ciento se puede denominar tanto?
Mm, Creo, creo que en realidad sí, sí es un tema más, diría que más antropológico que psicológico, pero podríamos tal vez tratar de entender un poquito qué variables psicológicas estarían influidas en el comportamiento violento, ¿no? Exactamente, a mí se me ocurriría que una hipótesis para que, digamos, tenga las dos partes puede ser que la cultura en la que se desarrolla el individuo va a probabilizar o no las conductas que determinemos como violentas. Se me ocurre una. ¿Qué tal, por ejemplo, eh, si es que, eh, si es que las personas violentas, bueno, mejor dicho, las personas que realizan conductas violentas suelen controlar, suelen ser capaces de controlarse a sí mismas. O sea, el comportamiento violento se da porque, o sea, se da porque, ahí se sería la hipótesis, ¿no? Si es que se controlan, o sea, las personas con conducta eh, violentas suelen ser capaces de controlarse hacia sí mismas. En parte es un poquito social porque, o sea, va por lo que es poblacional, pero también nos plantea el tema de si es que realmente las personas con este tipo de conductas lo hacen porque no se pueden controlar o lo hacen por otros factores. ¿Y qué es lo que se da mayormente? Violencia por falta de autocontrol o violencia autocontrolada, por decirlo, ¿no? Mm, bueno, una de las principales variables que habla porque hay, porque hay personas violentas es que hay uno, que hay sobredimensión de los problemas, o sea que hasta el más mínimo problema cree que es algo catastrófico, y otros que no pueden gestionar su vida, ¿no? Creo que ese sería eso. claro, eso también son otras hipótesis, ¿no? Interesantes. La conducta violenta suele dar por sobredimensión de los problemas. ¿Y cuál fue la otra? Y problemas de gestión de ira o control de ira. Claro, entonces, tu hipótesis es de que o es porque no son capaces de controlar su ira, o sea, como que son personas que carecen de esta habilidad, y o porque son o porque sobredimensionan sus problemas, ¿no? O sea, entiendo que es como que consideran que son más grandes de lo que son realmente. Mm, Ahí nos deberíamos plantear cuál es la información disponible. Creo que está buena esa hipótesis. Podríamos tratar de verificarla o refutarla. A ver qué es lo que encontramos. Datos que la verifiquen o datos que la refuten. Entonces, ¿qué conceptos y metodologías necesitaríamos saber para resolver este problema? Creo que nos vamos a quedar con la segunda hipótesis, que en parte es como que la contraria de lo del control de ira, ¿no? Porque está planteando de que tal vez sí son capaces de controlarse, solo que no quieren. De repente es que sí son capaces, solamente que pese a ser capaces, como que no tienen ganas de hacerlo. Pero Mario dice que de repente no, es porque no son capaces de controlar su ira. Podría ser interesante, ¿no? Que plantearnos qué es lo que suele darse en realidad.
Bueno, entiendo de que deben de haber casos de uno como casos del otro, ¿no? Habría que ver qué es lo que mayormente se da. En todo caso, este sería también un estudio más poblacional, ¿no? O sea, de tratar de apelar a la estadística, o sea, de ver qué variables son las más comunes en una población. Y bueno, ¿qué conceptos y metodologías se necesitan saber para resolver el problema? Mm, yo creo que la metodología que aquí nos podrá funcionar es la del análisis contingencial o también la funcional, digo, para quedarnos con términos que, pues, dependiendo, ¿no? De a quién y cómo quisiéramos investigarlo. Y los conceptos, yo creo que sería bueno los tres que están en la hipótesis y aparte la propuesta, ¿no? De, ok, si tenemos ya lo que entendemos como un control de ira y una sobredimensión de los problemas, ¿cuál es la contraparte o lo que no están haciendo para que sí tengan esa conducta violenta? Y así ya encontrar como ven como una persona violenta no tiene mmm, este control de ira mediante pues, X técnica que estamos intentando observar o no sé qué les parezca a ustedes. Sí, a ver, que no tengan cierta técnica. Claro, o sea, sería ver un poquito, se podría, por ejemplo, utilizar métodos estadísticos poblacionales, que no es lo más común, bueno, no es lo más apropiado tal vez para psicología, pero para este problema en particular como que sí puede ser útil. Ok, ok. Eh, o también podría ser cualitativo. Porque a mí lo que se me ocurre, por ejemplo, lo primero que se me ocurre es tomar un cuestionario y ver qué es lo que más sale, ¿no? En una muestra representativa. Mm, Sí, pues ver También los podríamos efectos, hacerlo ¿no? más como, claro, también podríamos pensar en algo más cualitativo como lo que planteaste la semana pasada, ¿no? De que poníamos tipo como un experimento social y ver de forma más cercana cuáles son las variables que influyeron en el comportamiento de las personas ante la situación. Ese experimento que se te ocurrió la semana pasada está bien interesante. Fuera Para padre esto hacerlo, del cajero. honestamente. Ujú. Sí, realmente sí. Un diseño mixto. O sea, sería interesante poder hacer un estudio de ese tipo, porque te podrías obtener más información es como que la metodología cualitativa te permite, mm, te da más facilidad cuantitativa te da más facilidad para captar una muestra significativa de una población, pero el método cualitativo te da más información. Bueno, el enfoque, mejor Sí, dicho. en este caso, ajá, yo creo que como, o sea, se me olvidó que estamos con una población muy grande. Hombre, el estar viendo qué hacen, pues, a menos que tengamos a un mediador, por así decirlo, pues le vamos a poder hacer. Pero yo creo que los estadísticos mediante, ajá, un, un, un test o unas preguntas y ya ver lo que responden y ver los efectos, ¿no? O sea, Claro. no sé a Pero el ti qué se te otro, ocurre, Mario. si tratamos, si nos planteamos algo así como lo que tú planteaste, creo que ya podríamos pasar ya al diseño. O sea, si lo planteamos así como lo pusiste, ¿sabes? Sería interesante porque, eh, mm, mm, bueno, o sea, no sé, se me haría interesante, porque ahí ya estaríamos como que, claro, no sería un experimento propiamente dicho, pero se aproximaría al diseño experimental y, claro, tendríamos un poquito o sea, sí se podría observar, porque, por ejemplo, en esa ocasión había forma de observar, digamos, a una cantidad grande, digamos, de personas que se acerquen al cajero.
Al final era como que nosotros trabajamos solamente con dos personas, pero el número de personas que se acerquen a estos cajeros, pues era prácticamente aleatorio e indefinido. Entonces, no sé, me parece una buena idea también esa. Sí, sí, es una buena idea. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Entonces, podríamos plantearnos algo parecido. Mm, Por ejemplo, a Sí, ver, nos justamente. dice, creo que aquí también es complicado, ¿no? Porque control de ira también implicaría observar momentos de violencia y eso no se podría hacer muy fácilmente. O sea, Ah, ¿cómo es saber en qué cierto. momento va a explotar una conducta violenta? Yo creo que, o sea, pondríamos Creo que puntos acá de... sería conveniente. Yo creo que primero tendríamos que analizar, por ejemplo, puntos de conflicto, ¿no? ¿Dónde es más probable que pueda ocurrir una conducta violenta? Por ejemplo, no sé, en el tráfico, ¿no? En el tráfico, cuando hay bastante tráfico y la gente comienza a gritarse, este, a darse pitazos, ¿no? Y algunos llegan a pelearse. Y otro punto de conflicto sería, por ejemplo, algo como que sea de los cajeros, por ejemplo, eh, qué tanto la gente se puede amargar porque no haya dinero en un cajero, ¿no? O que se coma su tarjeta, por así decirlo. Y decirle, no, fue un experimento, Mm, disculpe, acá está su tarjeta, ¿no? Entonces creo que sería... Eso suena, no sé, eso suena más a bromear que hacer experimento. Suena a esos videos que ponen en Facebook donde le hacen bromas a las parejas y luego como que uno se molesta y le quiere pegar y luego dicen, no, no, era una broma, mira, ahí está la cámara. Claro, claro. No sé, entonces situaciones más naturales donde pueda ocurrir conflicto, ¿no? Por ejemplo, sí, No, creo que para este caso sí lo más sensato creo que sí es usar un cuestionario. No sé, creo que tratar de hacer de repente un test o algo así, creo que sería lo más sensato, porque tratar de hacer situaciones así ya está como un poco bobo, ¿no? De bandura. ujú, El muñeco bobo, por ejemplo, es un experimento de conducta violenta. exacto, sí, también es eso. Y es un experimento más o menos controlado. O sea, no es tan... Y bien interesante el experimento del muñeco bobo. Podríamos ver qué otros experimentos hay así, ¿no? De conducta violenta. Bueno, ese experimento sí siempre se menciona para explicar, ¿no? O sea, en sí, cómo es que estos niños llegan a golpear al muñeco, ¿no? Y ahí no hay nada de supervivencia, ¿no? Porque es un muñeco que está ladeándose y ellos se desquitan con ese muñeco, ¿no? También hay experimentos, bueno, también hay incluso experimentos en animales, que claro, ya no sería tan cultural, pero como que algo nos podría decir, ¿no? Pero claro, nos diría poco sobre el caso del humano, ¿no? Porque aquí la pregunta es el humano. De repente diríamos esas dos opciones, ¿no? Tal vez hacer un experimento similar al del muñeco bobo, o lo podemos replicar, ¿no? O ver si... Creo que sería interesante replicar el estudio de Bandura, ¿no? Porque también se pueden replicar experimentos. Digamos que es algo... Ese estudio del muñeco bobo es uno de los experimentos más famosos en psicología y que siempre te lo paran citando a cada rato. O sea, no hay curso de teoría del aprendizaje donde no te muestren el videíto de los niños pegándole el muñeco bobo. Entonces, creo que no sería mala idea replicarlo. Y ahí también nos responderíamos un poquito a la pregunta, ¿no? Em, claro que la hipótesis ahí ya tendría que ver un poco más con los procesos de aprendizaje, ¿no? Mm,
A ver, vamos a ver el diseño. Si replicáramos el experimento del muñeco bobo, ¿cuál sería nuestra variable independiente y la variable dependiente? Dependiente sería pues no la violencia, creo. Creo que la independiente sería mm, porcentaje de niños que golpean al muñeco bobo. Y la variable independiente sería haber observado a un adulto golpeando al muñeco bobo. Aquí podrían haber pocos participantes, ¿no? De repente unos 20 niños de 7 años. Un grupo experimental podrían ser 10 niños que ven golpear a Bobo y 10 niños que no ven golpear a Bobo. El método de registro simplemente sería la observación. Observación y y anotación. Observación y contar. Observar y contar. No habría mucho más. Las variables extrañas. ¿Qué variables extrañas podrían haber en un experimento como es del muñeco bobo? El contexto familiar donde está creciendo el niño, pues yo creo que va a probabilizar si desde el momento uno, ¿no? Pues cómo está en el salón donde se le muestra el video, eh, cuando entra al salón con el muñeco, pues si solo es el muñeco, pues probablemente solo va a estar interactuando con él, pero si hay otros juguetes, como en el video en el experimento original, pues chance no más se queda jugando con los otros juguetes. Claro, podríamos ver si es que podríamos también evaluar, digamos, mediante entrevista, tratar de indagar sobre variables, entrevista a los padres, qué variables hay sobre la crianza que puedan influenciar a que haya de repente algunos niños que sí golpearon a Bobo y otros niños que no lo golpearon. Sí, sería muy bueno saber eso. No sé si se acuerdan de grupo WhatsApp, ese niño que le daba cachetadas a su padre. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué diferencia hay en ese con otros, no? Si ese niño, por ejemplo, que le daba cachetadas a su papá, ¿qué tan probable sería que le golpee el muñeco, no? Y estaría bueno eso, meterse a los padres. Claro. Y bueno, ¿qué resultados podríamos encontrar en este experimento? Los, los resultados creo que sería, pues, ¿no? ¿Qué variables están más implicadas en la conducta violenta, ¿no? ¿Qué sería más, no sé, el aprendizaje, las emociones? Podríamos aquí plantear como conclusión, ¿no? Pues una posible conclusión interesante podría ser que
contexto familiar puede ser un gran inhibidor de la conducta violenta. Podría ser una buena hipótesis. O el contexto familiar no es un buen inhibidor, también puede ser, ¿no? Si encontramos que los niños, a pesar de que los padres los cuiden bien, igual golpean a bobo, podría ser que no sea un buen inhibidor. O sea, ¿qué tanto influye de repente en niños? O sea, ¿qué pesa más en los niños? De repente, Mario, ¿puedes apagar tu micro? Bueno, ya está. ¿Qué tanto influye, digamos, o sea, qué influye más, ¿no? ¿La crianza o las circunstancias del momento? Y claro, podríamos ver también incluso en cuanto a la edad, ¿no? De repente en ciertas edades la crianza influye más, en otras edades influyen más las circunstancias. Exactamente, ya podemos hacer una combinación de niños, ¿no? Tener a 20 niños de 7 años y luego en otra sesión a 20 niños de 14 años y ver los resultados. Sí, pues de hecho sí está interesante como para hacer varios experimentos, ¿no? En cuanto a los factores disposicionales que regulan la conducta violenta. Y sí, bueno, ese sería nuestro estudio. Estaría bueno ver si hay más, ¿no? Aparte del muñeco bobo, ¿qué otros diseños experimentales hay sobre conducta violenta? Nos podría ver porque esto, bueno, Bandura lo denomina aprendizaje vicario. Tal vez sería bueno, ¿no? En ese sentido, hacer una revisión funcional, ¿no? De las variables presentes. ¿Cómo se estaría dando el contacto funcional? Eso ya sería un poquito más complicado. Pero bueno, eso sería todo respecto a este capítulo. ¿Algo que quieran comentar antes de terminarlo? Yo creo que un buen comentario pudiera ser que que las ciencias sociales en general, la antropología, la sociología son fundamentales para estudiar a la psicología. Sí. Además, de hecho, cuando vemos estas preguntas, como que lo primero que se nos ocurre es irnos más para lo poblacional, ¿no? O sea, como que vimos esta pregunta y lo primero que se nos ocurrió es estadísticos, bueno, por lo menos a mí, ¿no? Lo que se me ocurrió primero fue estadísticos poblacionales. Y pensando en la dificultad de poder observar situaciones de conducta violenta, digo, pues eso es más lógico. Pero luego no me acordé esto del experimento del muñeco bobo y podemos ver de que sí se puede tratar de hacer diseños experimentales. Entonces, Sí, nos como que cambió la puede haber esta visión. complementación entre psicología. Ajá. Y bueno, también incluso a la semana pasada, también, eh, digamos, lo que se te ocurrió a ti de esto de los niños con síndrome de Down trabajando de uno de cajero y otro no. O sea, fue bien interesante también, ¿no? O sea, podemos pensarlo, ¿no? En diseños experimentales sobre estos temas. Y a partir de eso poder ampliar en poder mejorar, ¿no? El tema de las ciencias sociales, ¿no? De repente se les ocurre mucho métodos así, más poblacionales, cuantitativos y cualitativos, pero a nosotros se nos pueden ocurrir más diseños experimentales y así poder complementar mejor la información que ellos aportan. Sí, exactamente. Es que ya cuando o sea, ya cuando este tipo de ciencias tengan no el respeto, pero sí como
la valentía que se le da a las otras ciencias, va a ser un cambio gigantesco. Ujú. Y Y yo ese creo es que es por este tipo de como de investigar, pues que da ese choque, que como no es lo que se hace en las otras ciencias de forma, o lo que alguien se imagina desde afuera de la burbuja, ve de manera sencilla cómo se investiga en las ciencias que tienen que ver con grandes grupos de variables y de participantes y dices, uy, pues como que no tienen mucho control, ¿no? De las variables o precisamente parte de lo que se busca es eso, ¿no? Ver si el descontrol de X cosa va a dar el efecto. Claro. Muchas veces, claro, en ciencias sociales se suele decir, ¿no? Que son ciencias blandas y que precisamente porque no hacen experimentos. En sí no es necesario que los hagan, pero sí es necesario que tengan, o sea, que haya cierta aportación de este tipo de investigaciones también experimentales, no solamente poblacionales y descriptivas y correlacionales. Entonces ahí es donde entramos los psicólogos para complementar esta parte y como decías, ¿no? De ayudarlos a que realmente se puedan conformar como una ciencia dura. Ujú. Sí, esta investigación que nos imaginamos y que alguien de los que vean este video pues van a hacer que lo hagan. Ajá, y básicamente yo creo que una buena manera de trabajar muy de la mano, ¿no? Con los demás gremios de las ciencias sociales, incluyendo a la antropología o a otra. Ujú. De ver qué tiene de interesante. Y bueno, creo que ya voy a cortar acá la grabación.